Ahora hablemos del siguiente tema, que es respecto a los gastos deducibles para el representante legal. ¿Por qué hablamos de esto? Usted sabe que el representante legal tiene que facturar, ya, eso ha quedado clarísimo. El representante legal no es empleado, ha quedado claro. El representante legal va a obtener un ingreso por sus servicios, ¿no es cierto? Tiene un ingreso por sus servicios. Y obviamente esos ingresos están grabados con impuesto a la renta. Entonces el representante legal tiene que pagar impuesto a la renta. Claro, tiene que pagar impuesto a la renta. Incluso, y ahí póngale mucho cuidado, incluso así no cobre, así de a título gratuito, tiene que pagar impuesto a la renta. Entonces, los ingresos que factura el representante legal son ingresos gravables del impuesto a la renta. Son ingresos gravables de impuesto a la renta. Entonces, para que no le salga un impuesto a la renta alto por pagar, tiene que utilizar gastos, ¿no? Porque si no tiene gastos, obviamente le va a salir un alto impuesto a la renta. Entonces, por ese motivo, es que el siguiente tema que vamos a hablar es de los gastos deducibles para el representante legal para que no pague naturalmente mucho impuesto a la renta. Entonces, pondrle mucha atención, que vamos a ver cuáles son esos gastos deducibles de impuesto a la renta para el representante legal. Atención. Nos dice lo siguiente, gastos deducibles para el impuesto a la renta. Primero, el representante legal podrá utilizar gastos relacionados con su actividad. Claro, el representante legal hace la actividad de representación. Entonces, todos los gastos que estén relacionados con su actividad de representación, que estén sustentados con comprobante de venta, van a ser deducibles del impuesto a la renta. También va a ser deducible el aporte al IES. Recuerde que el representante legal tiene que estar afiliado al IES y el representante legal se le descuenta el aporte individual. Si el representante legal paga ese aporte individual, eso es un gasto deducible de impuesto a la renta. Eso es un gasto deducible de impuesto a la renta. Y adicionalmente, el representante legal tendrá derecho a utilizar la rebaja de gastos personales. El representante legal también tiene derecho a utilizar la rebaja de gastos personales. En conclusión, el representante legal puede utilizar todos los gastos relacionados con su actividad de representación. Puede también deducir su aporte al IES siempre y cuando haya pagado él, porque en ciertas ocasiones asumen el pago las empresas. Y adicionalmente puede utilizar la rebaja de gastos personales. Esos serían los deducibles para el representante legal. Y aquí viene la respuesta a la pregunta que ahí dejé flotando en el bloque número 1. Para que los gastos sean deducibles del representante legal, 1, deben ser del giro del negocio. 2, tienen que tener comprobante de venta. Es decir, el representante legal tiene que también igual solicitar comprobantes de venta. Tiene que haber comprobantes de retención siempre y cuando, en este caso, el adquiriente haya sido designado como agente de retención. Obviamente tiene que haber la bancarización y este quinto y último requisito es esencia sobre la forma. En el bloque número 1, si mal no me equivoco, hubo una pregunta que me dijo lo siguiente. Mi representante legal factura. ¿Es necesario que haya el contrato civil a pesar de que mi gerente sí factura? La respuesta es sí, porque estos son los 5 requisitos para que el gasto sea deducible. Entonces, si usted me dice, mi representante legal sí me factura,
pero no hay contrato. Entonces, ¿qué estaría sucediendo en ese caso? Lo que está sucediendo es que justamente usted no está cumpliendo con el quinto requisito. ¿Cuál es el quinto requisito? Esencia sobre la forma. ¿Y qué es esencia sobre la forma? Justamente es el contrato. Ahí. Cuando le pidan, le dice, a ver, justifica la esencia sobre la forma. ¿Cómo justifico? Mostrando contratos. Y también, y vamos a ser bastante, ¿qué será? Minuciosos. Cuando hablamos de esencia sobre la forma, el SRI pide contratos y pide informes, incluso pide informes. Entonces, imagínense, pero el informe como que le pueden pasar por alto, pero el tema del contrato sí es obligatorio. Entonces, ahí está la respuesta a la pregunta que me dijeron. Solamente tengo la factura, pero no hemos celebrado ningún contrato. Si usted no ha celebrado ningún contrato, no está cumpliendo con el requisito número 5, que es esencia sobre la forma. Y recordemos que si falta uno de estos requisitos, automáticamente el gasto es considerado como gasto no deducible. Entonces, si es que le falta uno de esos requisitos, ¿qué sucede? Gasto no deducible. Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta. Así ya respondí una pregunta que quedó suelta, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de gastos del giro del negocio, de la actividad que puede utilizar un representante legal? Por ejemplo, podría utilizar el combustible del auto, ¿no? Porque el representante legal se moviliza, ¿no? A reuniones. Entonces, justamente necesitaría combustible, puede utilizar el combustible. Y aquí también viene otra de las preguntas, pero el representante legal también utiliza su auto para sus actividades familiares, personales. Entonces ahí lo que toca es calcular un proporcional, hay que sacar una tasa, ¿no? Una tasa, un conductor, un driver, un criterio de distribución, pero podría utilizar el combustible como de la actividad de representación. En el caso de que tenga auto a su nombre, eso también hay que aclarar, ¿no? Auto a su nombre, no el auto del papá. Auto a su nombre, entonces también podría utilizar el combustible, el mantenimiento, ¿sí? Eso también podría utilizar. En el caso de que tenga planes celulares, también planes celulares, puede ser el caso. Se puede haber comprado una computadora. La depreciación, escuchará, de la computadora. No el valor de la computadora, la depreciación de la computadora. Escuchará bien, no le estoy diciendo el valor de la computadora, sino que la depreciación de la computadora. Eh, Puede ser que tenga un auto y lo utilice también para sus actividades de representación. Igual, la depreciación del vehículo, no el valor el valor de compra del vehículo, sino que la depreciación del vehículo. También un gasto del giro del negocio, de la actividad de representación, puede ser lo que invierta en trajes, ¿no? En la presentación, obviamente, eso es parte de su actividad también. Lo que invierte en alimentación, lo que invierte en hospedaje. Todos estos rubros, siempre y cuando el gerente, el representante legal no pida el reembolso, ¿no? Porque si pide el reembolso de gastos, obviamente ya no puede utilizar. Pero estos serían algunos de los ejemplos que puede utilizar el representante legal como, como gastos de su giro del negocio, de su giro de representación. Ok.